Soy Edilberto Cervantes Galván. Esta es mi columna La Ciudad del Conocimiento y estamos en 15 Diario TV. Hace algunos 30 años, tal vez menos, era muy difícil encontrar en el ámbito académico universitario de México áreas que se dedicaran a estudiar los Estados Unidos. Claro, también era raro encontrar instituciones que tuvieran áreas dedicadas a estudiar Europa o el Asia. Si acaso el Colegio de México, que tenía un centro de estudios orientales y que se dedicaba a las relaciones internacionales, entonces tenían algunas áreas dedicadas a estudiar lo que pasaba en el resto del mundo. En el caso de los Estados Unidos y México, pues es muy poco lo que se ha estudiado por parte de México acerca de lo que sucede en los Estados Unidos. Las élites neoliberales que fueron a estudiar a Harvard, al MIT y a otras universidades de la Ivy League, regresaron a México pensando y creyendo que conocían cómo funcionaba el sistema político norteamericano. Y hasta la fecha, muchos de ellos, actuando con ese conocimiento, presumían de que sabrían cómo negociar con los gringos. Uno de ellos fue el último secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Peña Nieto, que sin ninguna experiencia ni conocimiento en el tema, llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores diciendo: vengo a aprender. Bueno, en esta situación estamos ahorita. Tenemos que aprender a cómo negociar con los Estados Unidos. Tenemos que aprender a cómo tomar distancia de los Estados Unidos. Y tenemos que aprender a cómo depender menos de los Estados Unidos. Es decir, cómo incrementar la capacidad de negociación de México frente a los Estados Unidos. El pasaje que acaba de suceder, de que Trump señaló que iba a aumentar los aranceles en todo lo que Estados Unidos importa desde México, pues dio lugar a todo un escenario en donde los actores políticos mexicanos se expresaron cada quien desde sus posiciones concebidas. Unos pues diciendo que López Obrador no tenía nada que hacer. Dos, que lo que se hizo fue pues ceder a todo lo que se planteó por parte de los norteamericanos. Y tercero, otros que dicen que bueno, ya era tiempo de poner orden en una migración que se estaba convirtiendo ya no en un problema para los Estados Unidos, sino también en un problema para México. Cuando se dio la lucha contra el crimen organizado, hubo un pasaje interesante que fue lo que se denominó la Operación Rápido y Furioso, una operación de los servicios norteamericanos que consistió en entrar con armas a México y entregárselas a bandidos o a gente fuera de la ley, con el propósito, dijeron los norteamericanos, de seguir la ruta de las armas y así llegar a los cabecillas de los cárteles. Nunca el gobierno mexicano señaló pues que eso no era correcto, cómo introducir armas a México, que es que con ese propósito. También, bueno, aquel conflicto del Irán-Contras, de cómo la CIA utilizó la guerra en Centroamérica para buscar financiamiento para operaciones en otros países. Hasta donde mucho de la migración centroamericana no ha sido impulsada y manejada por gente que no es precisamente la que está trasladándose, sino que hay gente que está manejando esa migración. Entonces también se ha dicho que esos migrantes centroamericanos de repente aparecen en la frontera mexicana en el timing, como dirían los que saben en inglés,
en el timing correcto para que Trump diga, ahí está cómo México no controla la migración centroamericana. Estamos ante un fenómeno que tiene una visión real, social, humanitaria, pero que también tiene un contexto político, geopolítico. ¿En dónde están los gobiernos de Centroamérica? ¿Por qué no hubo ninguna expresión? Creo que este pasaje nos deja bastantes preguntas como para analizarlas antes de que venga el próximo corte dentro de 45 días. Soy Edilberto Cervantes, esta es mi columna La Sociedad del Conocimiento y estamos en 15 Diario TV.